En estas dos, hoy y mañana, y en 8 días vamos a tener una pequeña serie acerca de cómo estudiar la Biblia. No hay mejor manera que conocer a nuestro Dios sino a través de su palabra. No hay manera de conocer su carácter y que Él nos transforme sino es a través de su palabra. Conocemos de la bondad de Dios, de la naturaleza de Dios, de quién es Dios a través de su palabra. Lo que la vida, lo que el Señor tiene para ti, los planes que tiene para cada uno de nosotros, está a través de su palabra. Es importante entonces que vamos y que vayamos constantemente a ellos. Sin embargo, aunque tenemos versiones físicas, en varias versiones digitales hay en varios idiomas, más de 3,000 versiones gratis disponibles en diferentes aplicaciones. La mayoría de las personas no la leen. Y hay varias razones por las cuales no la leen, no la estudian. Una es porque, si no se identifican con el Señor, con la fe cristiana, pues no encuentran mayor sentido en leer la palabra. Otros no les importa, otros piensan que no se aplica a la vida diaria, que no es así, pero entonces algunos piensan que es perder el tiempo. Sin embargo, el problema es que algunos que sí deberíamos estar leyendo y estudiando, no lo hacemos. Vivimos en la época de la comunicación digital, de la inteligencia artificial, pero no hay inteligencia artificial que valga si nosotros no estudiamos, leemos la palabra. Vivimos tal vez en el momento de la humanidad o de la iglesia cristiana donde estamos perdiendo el conocimiento de la palabra. Donde, aunque tenemos muy fácil la disposición, no le estamos aplicando, no estamos aprovechando, no estamos bebiendo de ella. Hay varias, no sé, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo para el estudio de la palabra? Pero por lo menos la meta que tenemos con estas dos reflexiones es volvamos, disciplinémonos con respecto al estudio, a la lectura de la palabra. Sin ella es imposible ser transformados. Todos tenemos una historia. El Señor quiere obrar en nuestras historias. Tal vez no todos tenemos la historia que quisiéramos, pero solamente a través de su palabra Dios puede transformar tu historia y mi historia. Cuando empezamos a estudiar la Biblia hay varias metodologías que usamos. A veces, y está bien, a veces decimos, vamos a empezar a leerla y empecemos por Génesis. Entonces decimos, voy a leer 2 capítulos, 3 capítulos diarios de pasta a pasta. Y empezamos por Génesis. Y entonces, pasamos esos primeros 11 capítulos con un poquito raros. Después vienen buenas historias. Pasamos a Éxodo, que es una aventura completa. Es muy emocionante. Éxodo. Y luego llegamos a Levítico. Entonces, como que uno dice, ¿esto qué se hace aquí? Y y los que no se ríen es porque no han llegado ni siquiera a Levítico. ¿Cierto? Y superemos Levítico. Y Números, ese sí se requiere, ¿no? Disciplina y fidelidad. Y debemos leer la Biblia completa. No estoy diciendo que no, pero muchas veces no pasamos de ahí, de escudriñar uno que otro pasaje, pero no la leemos. Y está bien tener varios planes. Hay muchos planes para la lectura de toda la Biblia en un año, por ejemplo. O si lo quieren 2, está bien en 3, pero leámosla. Otro método que a veces yo veo que las personas dicen, Señor, ¿qué me tienes tú en tu palabra hoy?
¿Es cierto? No como una bola de cristal, ¿no? Señor, que me entiende, entonces, oh, el profeta Ezequiel. Uy, eso es, a propósito, creo que voy a ver si este año o si no el otro hacemos uno de los profetas más olvidados que no leemos, Ezequiel, más complejos también. Oh, Ezequiel 4:12. Vamos a ver qué tiene la palabra para mí. Ezequiel 4:12. Cocerás ese pan, wow, con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Eso está en la palabra del Señor, sí, está ahí. Pero bueno, esa metodología, el método de la suerte, pues puede caer en cualquier cosa. Y no es la mejor forma de hacerlo. En estas pequeñas reflexiones de hoy y de 8 días, vamos a estar recorriendo un libro, el más pequeño en el Nuevo Testamento, el libro de, como me decía, una vez decía mi hijo, el libro de Filé Miñón, él decía, el libro de Filé Miñón, el libro de Filemón, un libro corto, y les animo a que esta semana lo estemos estudiando. Y es muy emocionante el estudio de la palabra, porque la palabra misma dice, y lo podemos experimentar, la palabra es algo vivo, algo poderoso. Dios habla a través de su palabra, Dios nos guía, nos protege, nos da poder, nos guarda a través de su palabra, nos edifica. Conocemos de las riquezas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Además es la verdad. Y dice que esta verdad nos libera. Y tenemos que estudiarla, de verdad. Una y otra vez, este domingo y el próximo domingo, vamos a insistir en que hay que estudiar la palabra. Coger un cuadernito, la Biblia, cualquiera de ellas, y empezar a estudiarla si no lo estamos haciendo regularmente. 5 elementos vamos a explorar en estas 2 reuniones, pues son básicos. Yo sé que algunos dirán, no, yo tengo métodos más, no sé qué. Aquí hemos enseñado, una vez hicimos un curso que enseñamos 35 métodos diferentes. Por métodos, pues la idea es, si tienes alguno, hágalo, hazlo. Este es uno básico que nos ayuda. Primero, elige una traducción que entiendas. Eso es importante, qué bueno que hay muchas traducciones. En segundo lugar, elige un tiempo, un lugar y un plan para estudiar. Esto parece que no fuera importante, pero estas 2 son muy, muy importantes. Comprende el contexto, leer despacio, hacernos preguntas, orar para que Dios te hable y aplica lo que el Señor te muestra. ¿Cierto que esto no es tan difícil? Esto es básico, yo lo sé, pero ¿qué tal si lo empezáramos a hacer regularmente? Vamos a ir a Filemón, capítulo 1, versos 7 al 8. Vamos a ver, esta es la Reina Valera antigua. ¿Saben de qué fecha es la Reina Valera antigua? Bueno, la de 1600, no, pues no tan antigua. 1909 dice así: porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. Y uno queda como, es la palabra del Señor, pero uno dice, ¿y? Por eso es, en primer lugar, vamos a ver, es importante escoger una traducción que entendamos. Y en esto quiero hacer claridad.
La única traducción que no es que el Señor, que es inspirada o que algo así, no es Reina Valera. Hay varias. Esa es una excelente traducción, pero no es la única. El lenguaje está cambiando. De 1909, donde la gente leía esto y decía, uy, claro. Ahora nosotros leemos, es más, el lenguaje en el día de hoy a veces hasta cambia en un año a otro. Hay palabras nuevas que van surgiendo. Por eso hay que escoger una versión que podamos entender. No sé cuál es la que ustedes tienen. Yo tengo ahí una lista de 5, que yo creo que son, porque tienen diferentes enfoques. Todas están en las aplicaciones que actualmente existen gratis. La YouVersion, ahí está todas las aplicaciones. La nueva versión internacional, que es la que usamos aquí, mayormente. ¿Por qué la usamos? Porque tiene un equilibrio entre un estilo bonito, un estilo elegante, pero también una sencillez del lenguaje. Entonces, me acuerdo cuando empezamos a usar la nueva versión internacional unos años atrás, los devotos de la Reina Valera, eso era como que y no, y todavía hay personas que dicen, no, a mí no, yo no, eso no. Bueno, de él, si está bien para ti, está bien. Pero esta tiene la nueva versión internacional. La Reina Valera del 60 es una buena versión también, ¿cierto? Entonces yo sé que hay algunos que yo la leo también porque creo que tiene algunos ángulos que pues son importantes tenerlos. Está bien leer la Reina Valera del 60, pero yo ya he estado haciendo estudios bíblicos con la gente con esa versión y ya el vosotros sois y toda esa cosa no entra de la misma forma. Es la palabra de Dios y está bien para estudiar. La nueva versión internacional difiere de la forma de traducción. Ambos son excelentes traducciones de la Reina Valera porque utilizan métodos de traducción diferentes. La nueva versión internacional y otras toman una forma de traducir que se llama equivalencia dinámica, es decir, no son tan palabra a palabra, sino buscan el equivalente más cercano, que en el día de hoy hay mucha tecnología para poder estar más cerca del texto. Porque algunos dicen, no, es que yo leo la original. A ver, ¿quién de ustedes está en hebreo para el Antiguo y en griego en el Nuevo? O sea, no lo es. No existe, no tenemos un manuscrito original. Todas las copias que tenemos, aún las antiguas, son eso, copias. Otra traducción que estamos usando y que está cogiendo mucha fuerza, esto no la puse en ningún orden, estos 5 no, es la nueva traducción viviente. Es quizás una de las que es una excelente traducción, no, en sí misma es traducción, no es que es una traducción que actualizaron el idioma, no. Fueron a los textos originales y volvieron a hacer una traducción. Es muy contemporánea, está bastante, es de las que tienen el lenguaje más cercano en el día de hoy. No sé si ustedes lo han notado, es muy cómoda como hablamos y todo esto. Otra versión, cuando yo llegué a la iglesia cristiana, tenían esta versión, la Dios habla hoy. Yo me acuerdo, ahí sí como dice, con esa me convertí y demás. Sí, la Dios habla hoy. Que inclusive en aquel momento decían, uy, no, que esa tiene una cantidad de errores. No es cierto. ¿Saben qué particularidad tiene la Dios habla hoy? Por eso, aunque es una versión de ya de años, con un lenguaje contemporáneo, pero yo sigo utilizándola es porque es la única traducción. La única traducción en este momento que fue hecha mayormente en un contexto latinoamericano. Hay giros de esa traducción que solo lo entienden las personas en Latinoamérica, porque fue hecha
para la cultura latinoamericana. Me parece muy especial y sigue siendo muy relevante. Una versión que es muy también cuidadosamente desarrollada, tal vez pocos la están utilizando en este momento, la anterior tal vez, la Nueva Biblia de las Américas, tal vez conocen la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción, sobre todo muy técnica, es muy buena. La nueva versión de la Biblia de las Américas es un poquito más dinámica, pero con un rigor me parece muy especial, aunque a veces, claro, cuando aumenta ese rigor técnico y literal, pues como que a veces las expresiones no nos quedan tan cercanas. Lo importante es, querido amigo y hermano, escoge una, pero hágale. Hay muchas traducciones adecuadas, pero por favor, hagámoslo. Primero, elegimos una traducción. ¿Cuál es la tuya? Donde te sientes cómodo, está muy bien. Segundo, suena como el ABC, pero pues toca. Escoge un tiempo, un lugar y un plan para estudiar. ¿Cuáles los tiempos? El tiempo, ¿cuál es el lugar? ¿Qué hora del día es para ti más conveniente? Pues algunos las mañanas y bien temprano, otros en la noche. Yo lo hago más en la noche, pero pues no creo que... La ventaja de la mañana es que está uno como más fresco y como que es más fácil que lo que el Señor en el Espíritu lo pone a uno y en la palabra pues como que uno lo pone en práctica durante el día. Y no necesitamos horas de hacerlo, pero hagámoslo. Escoge un tiempo, un lugar. No sé, el sillón donde le gusta, donde no lo interrumpan, está bien con el cafecito, no es pecado. No sé bueno, a algunos no les gusta el café, a otros el té, bueno, está bien, pero tengamos una rutina. Ustedes no saben cómo ayuda a tener esa rutina, hasta como que el pocillo que uno coge ya sabe que es para estudiar la Biblia, el pocillo ya sabe. Entonces, ¿cuál es el lugar, el tiempo y el plan? ¿Qué plan estás teniendo? Si no tienes uno, hay muchos también en estas aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes buscan Filemón en la YouVersion, que es la aplicación que muchos tenemos, hay de Filemón, solamente que es un solo capítulo, hay 11 o 12 planes de lectura de Filemón en español. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Si no, como decíamos desde el comienzo, si no empieza por el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y lo organiza y lo va estudiando. Empecemos, pero tengamos un recurso. ¿Cuál es ese plan entonces que tienes? Entonces busquemos cuál es la hora del día. El lugar es importante. Y también el plan que tienes. Si no tienes o te encuentra difícil o estás en algún momento especial en tu vida, pues para eso estamos el equipo pastoral, para sugerir algunos planes de acuerdo también al momento de vida. Hay planes para la lectura bíblica en momentos, por ejemplo, de mucha prueba, de dificultades, de falta de paz, de ansiedad. Hay momentos y hay recursos bíblicos para hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Y esperamos que esta semana podamos compartir unos a otros cuál es el plan que estamos llevando para el estudio y la lectura de la Biblia. En tercer lugar, es muy importante comprender el contexto. Y vamos por lo más básico del contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Voy a dar un ejemplo que no tiene que ver nada con el estudio de la Biblia. Con mi hija Laura, ella cumple el 24 de diciembre.
Entonces, teníamos, porque ya ella se viendo fuera de Colombia, como el hábito de que yo la invitaba el 24 de diciembre a almorzar en un lugar muy especial, ¿cierto? Entonces, me acuerdo, tal vez de la última vez, fuimos a un restaurante en Usaquén, muy lindo, y el que ella quisiera, muy especial. Cuando entramos, solamente habían como 3 personas y el resto, nos sentamos. Y bueno, generalmente entonces ella va con su pinta de estrene y todo esto, bueno, ¿cierto? Entonces estábamos ahí, pues, y ella se sentó y llegó la mesera a atendernos. Y cuando estábamos como escogiendo, explicando el menú, yo noté que la mesera tenía una actitud como rara, como que estaba agresiva pues conmigo. Tal cosa, bueno, no, pero ahí dice tal cosa. Pero pues sí, pero quiero decir tal cosa. Dije, pues esta señora que, bueno, luego que va a tomar algo, pero casi que me levanto y me voy. Cuando de pronto yo dije, ay, no estará pensando esta mesera que aquí está este viejito sardineando. Decía, no. Pero claro, si uno miraba el salón, éramos prácticamente los únicos. Ella estaba muy elegante, pero la pillé fue porque, ¿cómo que dijo? Y pues totalmente equivocada. Digo, ¿y la señora qué va a pedir? Yo le dije, ¿cuál señora? Yo le dije, bueno, no dije nada. Entonces, para corregir el asunto, yo dije, a mi hija le fascinan los mariscos. Y como que la doña dijo, como que, y después eso fue atención aquí, atención allá. Miren lo que la gente empieza a pensar en el contexto equivocado. Por eso es muy importante tener el contexto. Y por ejemplo, en la Biblia, estamos repasando lo básico, como que se nos olvida, a mí se me olvida, que la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Y eso ya de por sí implica un acercamiento diferente al estudio. Es una colección de libros, no es un libro. Escrita en 3 idiomas, está escrito en griego, hebreo y unas porciones pequeñas en arameo. Fue escrita en 3 continentes diferentes, por lo tanto uno puede entender la riqueza y la variedad de costumbres, no es una sola costumbre. Son 3 continentes, más o menos a lo largo de unos 1500, 1900 años. Se escribieron todos estos libros que después fueron coleccionados por 40 autores, por lo menos, diferentes. Lo cual uno puede ver esa riqueza, esa variedad. Entre esos autores tenemos de todo tipo. Pastores, tenemos granjeros, tenemos hacedores de tienda, tenemos médicos, tenemos pescadores, sacerdotes, filósofos, hasta reyes. Eso es importante, esa variedad de estilo, de quién es el personaje que el Señor usó, inspirado por Dios, para atender y para escribir ese texto. Es muy, muy importante. No es lo mismo un libro escrito por un granjero que por un rey. Y eso, en la forma que nos acercamos al texto, nos debe ayudar. Hay 3 preguntas que siempre tenemos que hacer en los textos que estamos estudiando, el texto que estamos estudiando. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y cuál es el propósito? Esto es muy importante, porque eso agarramos unos versículos que nada que ver.
No fue el sentido, no fue escrito y lo aplicamos como si fuera, y no. Vamos a ver algo de esto, sobre todo en la próxima reunión. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Y cuál es esto? Vamos a ver el contexto del libro de Filemón. Veamos los primeros 2 versículos. Filemón, capítulo 1, versos 1 a 2. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. A la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Pablo es el autor de esta carta. Tal vez su carta más corta, por lo menos la que conocemos que está en el texto bíblico. La forma como saluda Pablo es única en este texto. Hay otra carta también que lo hace. Dice, Pablo no dice apóstol, sino Pablo prisionero. Probablemente al final de su ministerio, prisionero muy probablemente en Roma. Y vemos algunos elementos que queremos destacar en el día de hoy. Filemón fue escrita por Pablo para Filemón. Pablo en una prisión romana a un hombre rico. ¿Por qué sabemos que era rico? Porque primero que todo tenía esclavos. Si tiene una comunidad en su casa, probablemente también tenía los recursos para apoyar a esa comunidad, quien dirigía una pequeña iglesia en su casa. Fue escrito sobre ¿quién? Onésimo, un esclavo fugitivo. Si leemos todo el capítulo, que es un solo capítulo, probablemente este esclavo le robó a Filemón y salió huyendo. Después de huir de allí, llegó a Roma, se encontró de alguna forma con Pablo y Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Seguro estando en el discipulado, entonces Pablo se enteró, conocía probablemente también a Filemón y dijo, bueno, yo voy a interceder por este hermano para que vuelva y lo reciba. El propósito era animar a Filemón a perdonar a Onésimo y aceptarlo como su hermano en Cristo. Todo ese contexto, miren que es importante. Estamos en una época donde existían en el Imperio Romano, decían en aquel entonces, aproximadamente 60 millones de esclavos. La esclavitud no era algo raro. Los esclavos eran tratados muy mal. Un esclavo que cometía este delito de robarle a su amo, no solamente podían quitarle la vida, pero mayormente lo marcaban con una señal para que todos vieran que este individuo era o había sido un ladrón. Si alguien veía a una persona con esta marca en su frente, podía pegarle, podía usarlo como quisiera y la persona tenía que obedecer si no era esclavo. Entonces, cuando vemos lo que el apóstol Pablo está queriendo hacer, vemos que hay algo que es importante. Esto no es como si reciba al hermano, era algo difícil en ese momento, totalmente ajeno a la cultura y a la realidad de ser un esclavo. Veamos qué dice Filemón, capítulo versos 4, 5 y 7. Aquí, esta parte es donde uno dice, aquí el apóstol Pablo, ¿será que empezó a echar como cepillo a Filemón? Miren cómo lo dice, ustedes lo pueden, no sé si notan, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte de mis oraciones. ¿Será que le está haciendo trabajo ahí de ablandarlo?
porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Está escribiéndole a Filemón. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Eso sí es saber preparar el camino. Algunos, pero nosotros pensamos, más bien, en nuestro contexto, nosotros decimos, está echando ahí cepillo. Sí, decimos, ay, está, sí. En nuestro contexto, decimos, ay, el apóstol. Pero conociendo a Pablo, y en el contexto de él, no, si Pablo dice eso era lo que estaba pasando. Y lo dice, es lo que estoy diciendo. Pero uno empieza a decir, no, pues es aquí como que Pablo se está... No, Pablo estaba diciendo y reconociendo quién era este hombre. Entonces, más bien pensemos, oiga, este hombre, Filemón, era un tipo realmente un creyente sólido, un creyente de amor, bondadoso, que su testimonio había llegado a ser conocido hasta por el mismo Pablo. O sea, lo que hace el evangelio en una persona, en una cultura como esta, el amor, y nuevamente, vuelve y destaca, porque como lo destacamos aquí, el amor es el centro. Filemón probablemente era así, un creyente amoroso que apoyaba, y entonces el apóstol Pablo va a interceder por él. Verso 4, más bien punto 4, leamos despacio y hagamos preguntas. Cuando tengas un texto, lo leemos despacio varias veces, en varias versiones si tienes es mejor. Y bueno, hay dos grandes preguntas básicas, ¿no? Que hay que hacer. Una es, ¿qué dice esto acerca de Dios? ¿Y qué me dice a mí? Es por lo menos eso. ¿Qué dice esto de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué enseña? ¿Y qué me dice a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? Pero vamos a ver en 8 días y desarrollarla en este texto. Hay unas preguntas, 5 en general, que todos podemos utilizar en nuestra libreta. Podemos ponerla ahí, inclusive o escoger un color para cada una. ¿Hay algún pecado que evitar en el texto que estés estudiando? ¿Una promesa para reclamar? ¿El texto muestra un ejemplo a seguir? Esto lo vamos a ver en 8 días. ¿Hay un mandamiento que hay que obedecer? ¿Hay algo que debo saber sobre Dios? 5 preguntas que cualquier texto nos lo va a abrir y nos va a enriquecer. Inclusive podemos coger un color para cada uno y rápidamente identificamos dónde hay un pecado que debemos evitar, una promesa, en fin, etcétera, etcétera. Veamos qué dice el pasaje. Filemón 1, verso 8 al 10. Filemón capítulo 1, versos 8 al 10, dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. ¿Ven la profundidad de la relación? Este esclavo llegó a Pablo, de alguna forma lo conoció, le presentó el evangelio, lo discipuló y dijo, ya dejó de ser, yo lo considero como mi hijo. Y miren lo que dice el verso siguiente. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil, tanto a ti como a mí. Y hoy
voy a detenerme solamente en esta expresión. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Onésimo, esclavo, tal vez merecedor de condena de muerte, que no tenía ni... ¿Saben qué significa? Son las preguntas. ¿Qué significa onésimo? Significa útil, de beneficio. Imagínense, no sé si notan el juego de palabras que está haciendo el apóstol. Onésimo, el que es útil, el que es de beneficio. Dice, antes, inútil, pero ahora nos es útil a todos. Tremendo momento de lo que el apóstol está queriendo decir acerca de la nueva realidad de Onésimo, por conocer a Jesús. Esto creo que nos puede decir algo a ti y a mí. Que el Evangelio haga esto, ¿qué significa para ti y para mí? Y ahí es cuando podemos, en nuestro texto, cuando descubrimos algo así, Señor, y podemos orar y le decimos, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? Porque pues sí, Onésimo y todo esto que ocurrió siglos atrás, Señor, muéstrame en el día de hoy qué me estás diciendo para esta semana. Y es que entonces a mí me dicen muchas cosas. ¿Saben que yo me volví al momento de conocer al Señor Jesús? Y el Señor cambió mi historia. Y yo puedo decir que si el Señor no se hubiera llegado a ese momento en mi vida, no sería la persona que en el día de hoy soy. Con muchos defectos, pero no me refiero a eso, sino a la misericordia que el Señor ha tenido, la forma como me ha usado, las cosas que me ha cambiado. Cuando miro toda mi historia familiar y todo eso, lo que el Señor... Y tal vez lo que estamos luchando en el día de hoy. Si el Señor llega a nuestra vida, si el Señor empieza a obrar en nuestra historia, por eso la importancia de la palabra, ¿qué cosas nuevas está haciendo? No hay historia, no hay persona en Cristo que pueda decir, no, yo no, pues yo para. En este mundo, ¿cuántas veces nos han hecho sentir inútiles? ¿Cuántas veces nos han hecho sentir o nos sentimos? Como vemos a otras personas. El apóstol, imagínense cómo en ese contexto, por este nuevo hermano en la fe, diciendo, ¿este tipo qué? No, el que era inútil, ahora es útil. Eso es lo que hace el Señor. Transforma la vida de un ser humano completamente. Y nuestra relación como creyentes también con los otros seres humanos debe ser transformada. No hay persona que no tenga valor, no ocurre eso. No sé cuál es la realidad que necesitamos experimentar. Tal vez debas decir, yo antes estaba enfermo, pero ahora soy sano. Tal vez antes estaba en una adicción, era adicto,
pero ahora estoy sobrio, estoy limpio. Antes estaba deprimido y vivía deprimido. Antes estaba ansioso, pero ahora puedo tener paz. Antes me encontraba solo o sola. Actualmente el Señor me ha dado una pareja para acompañarme. Antes estábamos perdidos y ahora el Señor nos ha encontrado. La palabra del Señor es viva, poderosa, ¿qué más? Eficaz, ¿qué más? Penetra lo más profundo de nuestro ser. Nos puede dar el discernimiento que necesitamos esta semana. Pero hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, en Cristo, lo que antes parecía tal vez inútil, ahora nos es útil. El Evangelio transforma, cambia. La forma en cómo vemos a los seres humanos a nuestro alrededor debe cambiar radicalmente. Esta semana vamos a pensar leyendo otra vez ese capítulo de Filemón. Qué cosas nuevas, qué nuevas realidades experimentamos por tener una relación con Jesús. Qué nuevas cosas estamos experimentando. Y tal vez en las relaciones difíciles que tenemos con otros creyentes podamos experimentar una mirada diferente de cómo nuestro Dios ve a cada ser humano. Nos es útil, de mucho valor. ¿Se imaginan toda la molestia que se tomó el apóstol Pablo? Y alguno diría, por un esclavo. No, porque ya no era un esclavo. Era un hijo espiritual. Eso muestra también la relación, ese cuidado, esa preocupación. Ahora, uno también podría pensar, pues lo dejó a su servicio, ¿cierto? Estaba siendo su fiel amigo, compañero, lo cuidaba. Pero ahí es donde ve uno esa integralidad del Evangelio. Y dice, no, este hombre tiene que ser restaurado completamente. No que ya aquí ya estoy conmigo, dice el apóstol Pablo, este hombre ya aquí es diferente. No, yo lo devuelvo. Voy a hablar con Filemón para que le restaure su dignidad. Solo el Señor hace eso en las personas. Y tal vez esta semana pensemos en eso, en que el discipulado es mucho más allá de transmitir una verdad, una enseñanza. ¿Hasta dónde debo ir por mi hijo espiritual para que esa transformación del Evangelio sea una realidad para él? Tremendo ejemplo que nos da Pablo y Filemón acerca de lo que el Evangelio hace. ¿Qué tal si oramos? Señor nuestro, gracias por tu palabra y rogamos, Señor nuestro, que tu Santo Espíritu nos anime, nos mueva, nos dirija a todos a estudiarla. Señor, tú no solamente quieres que escuchemos de vez en cuando algo de tu palabra. Señor, yo ruego que, y nos unimos en oración, que cada miembro de esta comunidad pueda escoger su tiempo en la palabra,
pueda retomar tal vez esos tiempos que antes tomaba. Señor, pueda tener un plan para escuchar tu voz. Ayúdanos en medio de tantas ocupaciones y ajetreos a sacar un tiempo para escucharte a ti a través de la forma más segura, a través de tu palabra. Señor, danos el discernimiento de ver los contextos. Ayúdanos a enseñarnos unos a otros lo que descubrimos en la palabra. Y Señor, esta semana tal vez nos animemos a leer con mucho cuidado, a escuchar tu voz. ¿Qué nos dices en el libro de Filemón? Un solo capítulo que muestra las vidas de seres humanos transformados. Señor, gracias porque cada uno de nosotros, por tu obrar, te somos útiles. Señor, gracias que tú eres el Dios que antes en pecado, ahora en libertad del pecado. Antes limitados, ahora con tu sabiduría. Señor, rogamos que nos permitas ver esos cambios que tú estás haciendo. Vernos en primer lugar a nosotros mismos como tú nos ves. Señor, danos la integridad y el corazón que tuvo Pablo con sus discípulos. Con ese amor que le llamó a Onésimo como mi propio hijo. Te lo recomiendo, te lo encargo. Restáuralo. Dale la libertad en ti. Señor, oramos para que esta semana podamos reconocer eso. Tú eres el Dios que, si estamos ansiosos y desesperados, nos puedes traer esperanza y paz esta semana. Rogamos eso, Señor, que tu Santo Espíritu lo haga. Que si estamos confundidos, tú nos traigas claridad y sabiduría para poder elegir hacer tu voluntad. Pero sobre todo te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé ese amor, ese fuego, esa pasión por tu palabra para escudriñar en ella y cada día poder verte a ti en ella. Te lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.